Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más a su clase o a su materia de acupuntura 1. Soy el doctor Fernando Mayorga y esta vez estaremos hablando o estaremos entrando ya a lo que es a la clase de acupuntura o a la teoría ya de la acupuntura. Vamos a hablar acerca de sus efectos adversos, los efectos que tiene la acupuntura, etc. Como subtema 1 vamos a hablar un poco sobre la historia de la acupuntura, en dónde se originó y cuáles fueron las primeras agujas que se utilizaron también. La acupuntura constituye una parte importante de la medicina tradicional china. ¿Por qué? Porque previene y trata enfermedades mediante la punción en algunos puntos específicos en el cuerpo, mediante agujas. La acupuntura tiene una eficacia amplia y evidente y requiere de equipos simples. Y por esta razón goza de una gran popularidad en China desde hace miles de años. Aquí no se los puse, pero generalmente se dice o datos históricos o datos antiguos dicen que la acupuntura fue originada en Grecia o en Roma y de aquí migró hacia lo que es China, y China la desarrolló como uno de sus fundamentos, uno de sus tratamientos principales. Pero según los datos históricos, la acupuntura es originaria de la región europea, de las zonas de Roma, Grecia, etc. En la edad de piedra la gente usaba bian, que es el bian, que son agujas de piedra. La utilizaban con propósitos curativos ya que no existían todos los metales. Esto constituye la base rudimentaria de la acupuntura, incluso llegando a utilizar bambú o espinas de pescado para realizar esta terapia. Cuando la humanidad entró a la edad de bronce y a la edad de hierro, empezó a usar agujas metálicas en lugar de bian, que son las agujas de piedra. A medida que iba evolucionando, la técnica productiva asociada a los instrumentos para la punción se mejoraban, utilizando materiales como el acero inoxidable, el oro y la plata, los cuales se utilizan actualmente. Bueno, aquí les puse unas imágenes. Esta es una aguja que utilizaba en los tiempos antiguos, no tiene filo, por lo tanto se utilizaba más que todo como para presión en los puntos de acupuntura y para tratar distintas dolencias. También tenemos la aguja de piedra, tenemos las agujas que eran hechas por espinas de pescado, o eran espinas de pescado que también se utilizaban para realizar la acupuntura. Tenemos las agujas de bronce, que son un poco más gruesas. Tenemos las agujas de acero inoxidable, o las agujas de plata, y por último las agujas de oro. Se dicen que las agujas de plata y las agujas de oro tienen una función específica. Las agujas de oro se utilizan para tonificar o para mejorar el estado de salud del paciente, y las agujas de plata se utilizan para sedar o para calmar todos los excesos. Como subtema número 2, vamos a hablar un poco sobre el concepto de la acupuntura. La acupuntura viene del latín acu, que significa aguja, y puntura, que significa punción o inserción. Como les venía diciendo, no es originaria de China, por lo tanto no tiene un significado japonés. Es una herramienta útil para balancear el yin-yang, abrir los canales meridionales que están bloqueados, eliminar el estancamiento de ki, redirigir el ki rebelde y facilitar la circulación. Regular la energía de los órganos Sanpur. Como pueden ver, la acupuntura se relaciona ampliamente y está muy interrelacionada con las teorías que le hablamos anteriormente en la otra clase. La teoría del yin-yang, los 5 elementos, el ki, el shui, etc. En sí, ¿en qué consiste la acupuntura? Se trata de la inserción de agujas muy delgadas para estimular los puntos específicos en el cuerpo. Estos puntos quedan en sendas de energía llamadas meridianos. Ahora, ¿qué son los meridianos? Para que tengan un concepto claro. Los meridianos son vasos, o en chino, que significa shins, conductores de un fluido denominado ki, o energía. Los puntos son como nudos situados a lo largo de los conductos por donde circula la energía a través del cuerpo, manteniendo en constante relación las funciones de los órganos y vísceras con las actividades de los músculos, huesos, piel, etc., permitiendo así una correlación entre el exterior y el interior del cuerpo. Imagínense que los meridianos son más que todo como un canal por donde corre el agua, y cada punto, un canal por donde recorre el agua, y supongamos que este es un obstáculo o una caída o una cascada, y esa cascada es un punto de acupuntura. Entonces es así, y sucesivamente va fluyendo el agua. En las imágenes les estoy mostrando los canales de acupuntura. Tenemos el meridiano de estómago, el meridiano de vejiga, el meridiano de Rein-Main o el canal de Rein, y el meridiano de pulmón, lo tenemos por acá.
Más adelante, en las próximas clases, le vamos a estar hablando de esos meridianos, de los puntos, cuántos puntos tienen y de las indicaciones para que se acerque cada punto. Bueno, aquí tenemos un esquema de todos los meridianos que pasan a través del cuerpo: el meridiano de Rein, el meridiano de pulmón, el de estómago, el de corazón, el de sangrado, etc. Como subtema 3, tenemos la aprobación de la acupuntura por la OMS. Este punto es muy importante, ya que la OMS avala la acupuntura como una de las técnicas, como una de las prácticas, como una de las técnicas terapéuticas más efectivas para ciertas dolencias, y la avala ya que es muy útil y efectiva. En 1979 la OMS reconoció la eficacia y la seguridad de este método y publicó una larga lista de padecimientos que pueden ser tratados por acupuntura. Esta disciplina cuenta con un reconocimiento oficial en muchos países. En Brasil, por ejemplo, es una especialidad médica reconocida. En Colombia es reconocida por la Seguridad Social. En Chile y Cuba la acupuntura está incorporada en su sistema de salud público. En Europa, Japón y Estados Unidos, México y Canadá su práctica está rigurosamente regulada en sus respectivos países. Como subtema 4, hablemos de las bases fisiológicas de la acupuntura. Además de la teoría del Yin Yang y de los 5 elementos, la acupuntura tiene una base fisiológica en el cuerpo que actúa por medio del cerebro, etc. Vamos a hablar de ello. Como número 1 tenemos la liberación de endorfinas. Se trata de neuromoduladoras que intervienen en el mecanismo de control del dolor del propio cuerpo. La información dolorosa que llega al cerebro por vías ascendentes es regulada por diferentes sistemas descendentes. Las endorfinas son neurotransmisores opioides o endógenos que regulan la percepción del dolor. La estimulación de ciertos puntos de acupuntura inicia una cascada biológica que determina una masiva liberación de opioides endógenos o de endorfinas, modulando y controlando el dolor. Otra de las teorías, tenemos la teoría de la puerta de entrada. Esta es la teoría de Melzack y Wolf. No se los puse ahí porque la teoría de la puerta de entrada se basa en la normal limitación del cerebro para procesar más de una determinada cantidad de información o estímulo, sea o no doloroso, en forma simultánea. Se trata de un cuello de botella fisiológico. De esta manera la acupuntura, mediante un estímulo en la piel, genera información que compite con el dolor original, logrando desplazar a este del procesamiento central. Para resumirle todo esto lo que les acabo de decir, tenemos esta frase de acá que dice: dolor inhibe dolor. Por ejemplo, si nosotros tenemos un dolor de cabeza o un dolor en alguna parte del cuerpo, venimos y nos provocamos dolor en otra parte, y el dolor que sentíamos primeramente se va a desaparecer o va a disminuir. Otra teoría es la teoría de los dermatomas. Fisiológicamente, la inervación sensitiva de la piel confluye a un mismo nivel medular con la inervación de un determinado órgano. Esta disposición anatomo-funcional permite que el estímulo generado por la estimulación acupuntural desde la piel arribe al mismo nivel medular que la función orgánica que necesitamos modular. De forma opuesta a este concepto, el dolor crónico que se perpetúa determina cambios en estos circuitos que predisponen y facilitan la llegada de la información dolorosa. Todos estos mecanismos actúan en diferentes niveles, potenciando el efecto analgésico. Pero es importante destacar que la acupuntura usa mecanismos biológicos que ya existen en nuestro organismo. No quita ni agrega energía, la canaliza y la modula mediante los mecanismos antes detallados. Los principios fisiológicos, filosóficos y energéticos de la acupuntura son totalmente compatibles con los fundamentos neurofisiológicos actuales. Esto quiere decir que todo acerca de la teoría del Yin Yang, la teoría de los 5 elementos, la teoría de los órganos Sanfu, la teoría del Qi, el Shui, la sangre o los líquidos corporales, está relacionado todo con los mecanismos fisiológicos que tiene la acupuntura en nuestro cuerpo. Aquí tenemos una imagen en donde les muestro cómo actúa o cómo llega el estímulo de la acupuntura hacia el cerebro. Tenemos el estímulo doloroso. Supongamos que esta sea una aguja de acupuntura. En sí la acupuntura no duele, pero si en ciertas partes se llega a colocar de manera inadecuada o se llega a hacer un manejo inútil de esto, puede llegar a doler. Tenemos el estímulo, tenemos el nervio sensitivo,
supongamos que en la piel están los dermatomas, debajo de los dermatomas está el nervio sensitivo, que llevan la respuesta hacia la médula espinal. De la médula espinal pasa hacia la zona de sensación dolorosa que está localizada en el cerebro, que es esta parte de acá. Por lo tanto, ese estímulo hace la liberación de endorfinas y las endorfinas calman el dolor en el cuerpo. Y así sucesivamente haciendo las otras teorías también. Como subtema número 5 tenemos las indicaciones de la acupuntura. Como número 1, estas son enfermedades que son avaladas por la OMS y cada una tiene un grado de eficacia. Enfermedades, síntomas o afecciones para las que la acupuntura ha demostrado ser un tratamiento eficaz a través de ensayos controlados. A través de ensayos controlados, ¿cómo? Que los pacientes llevan sesiones, que llevan 10 sesiones, que van seguidos, que toman un tratamiento adecuado y que utilizan el tratamiento de acupuntura indicado para la enfermedad. Las reacciones adversas de la radioterapia y o quimioterapia, rinitis alérgica o fiebre de Leno, cólico biliar, depresión, shigelosis, dismenorrea primaria, epigastralgia aguda, dolor facial, dolor de cabeza, hipertensión arterial esencial, hipotensión primaria, inducción del parto, dolor en la rodilla, leucopenia y lumbalgia. Esta parte de acá que dice inducción del parto es muy importante ver ese punto de ahí. ¿Por qué? Porque en la acupuntura no se puede emplear en el embarazo o no se puede emplear de una manera incorrecta, ya que puede provocar algún aborto o alguna malformación en el bebé. Entonces tiene que ser muy específico el tratamiento y tiene que ser muy bien hecho también, entre otras enfermedades que se encuentran. Como número 2 tenemos enfermedades, síntomas y o afecciones para las que se ha demostrado el efecto terapéutico de la acupuntura, pero para las que aún hace falta alguna prueba más. Tenemos el dolor abdominal o la gastroenteritis aguda por espasmos gastrointestinales, el acné vulgar, aunque de hecho se ha hecho estudios sobre el acné vulgar y ha demostrado tener muy buenos efectos sobre él. Recuperación, dependencia del alcohol y la desintoxicación o adicción al alcohol. La parálisis de Bell se ha demostrado también en estudios que han hecho en Nicaragua, se ha demostrado que la acupuntura es muy efectiva en la parálisis de Bell o en la parálisis facial, disminuyendo considerablemente todos los efectos que produce esto. El asma bronquial, el dolor visceral por cáncer, neurosis cardíaca. Bueno, aquí en el dolor visceral por cáncer, el cáncer ustedes saben que produce dolores, ya sea en distintas partes del cuerpo, no se puede localizar muy bien. Pero la acupuntura lo que hace acá es calmar más que todo el dolor, pero no lo quita completamente. La colelitiasis, la colelitiasis por las piedras en la vesícula, síndrome de sobreentrenamiento o estrés de competición, lesiones cráneoencefálicas cerradas, diabetes mellitus no insulino dependiente, dolor de oído u otalgia, fiebre hemorrágica epidémica y epistaxis simple. La epistaxis simple es el sangrado de nariz, entre otras enfermedades también. Ahora, las enfermedades, síntomas y afecciones para las que solo hay ensayos controlados individuales y que informaron de algunos efectos terapéuticos, por donde la acupuntura demostró que vale la pena probar ya que el tratamiento se hace difícil con las otras terapias convencionales. Bueno, tenemos el cloasma o el melasma, la corioretinopatía serosa central, el daltonismo, la sordera, la hipofrenia, que es la debilidad mental. En este caso de acá, la hipofrenia, en la debilidad mental, se utiliza más que todo tratamiento fitoterapéutico y acupuntura para tratamiento para calmar la mente o para fortalecer el sistema inmunológico también. El síndrome del colon irritable, también la acupuntura es bastante efectiva complementándolo junto con la moxibustión y la fitoterapia. Lesiones neuropáticas de vejiga por lesiones de la médula espinal, enfermedades cardiopulmonares obstructiva crónica o el EPOC, pequeñas obstrucciones de la vía aérea, entre otras enfermedades también. Enfermedades, síntomas y o afecciones donde la acupuntura puede ser empleada siempre que el practicante tenga conocimientos médicos modernos y adecuados equipos de vigilancia especial. Generalmente la acupuntura
Un oncopunturista no puede tratar estas enfermedades ya que son un poco más complicadas, son un poco ya enfermedades de hospitales o enfermedades que solo se van a ver en emergencias. Disnea de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el EPOC, el coma, convulsiones neonatales en los bebés. En las convulsiones neonatales hay que tener mucho cuidado ya que en los bebés no se puede emplear acupuntura o no se le pueden insertar agujas. Más adelante van a estar viendo el porqué. Enfermedades coronarias o angina de pecho, hay que tener mucho cuidado también con las enfermedades del corazón. Diarrea en bebés y niños pequeños. En esta de acá es muy importante ya que primeramente no se le puede emplear acupuntura al bebé, como ya les había dicho, y la diarrea en los bebés puede ser muy peligrosa ya que nos puede llevar a la deshidratación y a la malnutrición también. La encefalitis viral, la parálisis vulvar y pseudovulvar progresiva. La acupuntura puede ser aplicada en variedad de otros problemas y desarreglos, y también la gran capacidad que tiene la acupuntura para elevar el tono y la energía vital, el sistema inmunológico y el estado de salud en general, siendo pues un factor muy importante en la prevención y mantenimiento de la salud. Como les acabo de mostrar, son muchas enfermedades que la acupuntura puede tratar, pero que todavía no se han hecho estudios. En esta última de acá es preferible no tocar a pacientes así, ya que son pacientes un poco más delicados de tratar. Como su tema 6, vamos a hablar de las contraindicaciones de la acupuntura, en dónde no se puede emplear la acupuntura, en qué momento no se puede emplear. La acupuntura será únicamente no aplicada en personas personas que están mal alimentadas o en desnutrición. ¿Por qué? Porque las personas están débiles y al recibir un estímulo de acupuntura pueden desmayarse. La sobrealimentación, los pacientes sobrealimentados, pacientes que acaban de comer y en un momento se quieren hacer la acupuntura, mejor no hacerlo porque les puede provocar una indigestión debido a la energía que la acupuntura le transmite. Fatigados en exceso, en estado de ebriedad, de constitución débil. De constitución débil es más que todo personas que están con su sistema inmunitario bajo o con su estado de energía de Qi o de Xue también bajo. Con cáncer evolutivo, con epilepsia, los pacientes con epilepsia hay que tener mucho cuidado también, o mejor no emplearlo ya que en cualquier momento pueden tener un ataque de epilepsia o la acupuntura les puede provocar un ataque de epilepsia y ahí va a ser muy complicado retirar la aguja porque puede provocar otros efectos. Los pacientes con marcapasos, hay que tener cuidado con los pacientes con marcapasos. ¿Por qué? Porque la acupuntura puede disminuir o aumentar la presión arterial, haciendo que el corazón lata más rápido y provocando alguna arritmia cardíaca. Enfermedades infecciosas graves, aquí sí no hay que tocar a los pacientes con trastornos psiquiátricos mayores, sea como la esquizofrenia, la demencia, el Alzheimer, etc. También la inserción de agujas de acupuntura está contraindicada en puntos de en la región abdominal inferior y lumbosacra para las mujeres embarazadas menor de 3 meses. ¿Por qué las mujeres embarazadas en el primer trimestre de embarazo? Porque el embrión se está formando, lo que puede provocar ahí es un aborto, por decirlo así en pocas palabras. Hay que tener mucho cuidado con las personas que están embarazadas en su primer trimestre. También en las embarazadas de más de 3 meses en los puntos de abdomen superior y en los puntos que pueden causar sensación fuerte, tales como los puntos intestino grueso 4, está localizado en esta parte de acá, vaso páncreas 6, que está localizado en la pierna, vejiga 60, que está localizada en la región lumbosacra, y vejiga 67, que está localizado en la uña del dedo meñique. Este punto de acá, vejiga 67, es recomendable cuando ya la persona o la embarazada está en su está en su octavo o noveno mes del embarazo, en lo último. ¿En qué ayuda ese punto? Ese punto ayuda a que el feto o el embarazo sea un poco más rápido, o el parto, perdón, sea un poco más rápido, y ayuda también por si el feto está en una mala posición, ayuda a que el feto se acomode para salir adecuadamente con parto natural. Está totalmente contraindicada la inserción de agujas en las fontanelas de los bebés. Muy importante eso, ya que el cráneo o los huesos del cráneo del bebé no están muy bien formados o no están unidos. Y hay que tener en cuenta también una cosa muy importante que les voy a decir,
Que los canales o meridianos en los niños menores de 6 meses todavía no se han, en los niños menores de 6 años, perdón, todavía no se han formado. ¿Cuándo se empiezan a formar los meridianos? A partir de los 8 a 12 años de edad del niño. Y en los bebés se utilizan más que todo herramientas terapéuticas para niños, ya sea con rodos, cepillos, punciones leves que no les provocan ningún tipo de sangrado, etc. Evitar la inserción profunda cerca de órganos vitales o puntos situados cerca de grandes vasos o arterias importantes. Hay puntos que están localizados, por ejemplo, en el cuello, en la zona femoral, cerca del corazón, en el abdomen, en el ojo, cerca del oído, por la lengua también. Y hay que tener mucho cuidado ya que pueden provocar un daño o alguna lesión en el paciente. Otros puntos que se deben evitar también, evitar la inserción en el ojo, aparte del ojo porque el paciente puede quedar ciego, en el pene, en el ano, la lengua y en el oído, ya que puede provocar algún tipo de trastorno en el oído. Evitar la inserción de agujas en puntos de acupuntura que solo son utilizados para localización. Hay puntos, más que todo, que son utilizados para localización, como por ejemplo el punto vejiga 1, que está localizado en la fosa lacrimal del ojo, el punto estómago 17, que está localizado en los pezones, el punto REN 1, que está localizado entre el escroto y el ano. Son puntos que no se tienen que poner porque pueden provocar alguna patología también. Tampoco se deben colocar el punto llamado REN 8, que está localizado en el ombligo. Nunca se debe colocar una aguja ahí. Solo se puede utilizar la terapia de mucibustión. Como subtema 7 tenemos la seguridad de la acupuntura. En manos competentes la acupuntura suele ser un procedimiento seguro, o en caso de contraindicaciones o complicaciones. Su forma más normalmente utilizada supone la penetración de la aguja en la piel y se puede comparar con una inyección subcutánea o intramuscular. No podemos decir que la podemos comparar con una inyección subcutánea o intramuscular. ¿Por qué? Porque las inyecciones duelen y la acupuntura no duele. Debido a que la aguja tiene una punta redonda. La aguja de acupuntura tiene una punta redonda, a diferencia de las agujas para inyecciones, que son un bíceps o una punta bastante aguda. Entonces esas provocan dolor y rompen tejido, mientras que la aguja de acupuntura no rompe tejido ni lesiona vasos ni venas, al menos que sea utilizada incorrectamente. Además, otros riesgos que no se pueden prever o prevenir, pero para los cuales debe estar preparado el acupuntor son los siguientes. Agujas rotas. Hay que tener mucho cuidado y hay que saber examinar la aguja correctamente. Reacciones desfavorables, dolor o malestar, lesiones inadvertidas de órganos importantes y naturalmente ciertos riesgos asociados con las formas de terapia clasificadas en el apartado de la acupuntura. Prevención de infecciones. Esto va dentro de lo que es la seguridad de la acupuntura y los métodos que nosotros tenemos que seguir como profesionales de la salud. Al igual que en la inyección subcutánea o intramuscular, la prevención de infección de la acupuntura requiere de un entorno de trabajo limpio. Hay que tener las condiciones adecuadas o las condiciones sanitarias adecuadas en nuestro entorno de trabajo para prevenir alguna bacteria, algún virus que se vaya al momento de que nosotros estemos insertando la aguja o que contamine la aguja también. Manos limpias del profesional. Tenemos que tener un adecuado lavado de manos, más o menos lavarse unos 5 o 10 minutos las manos para tenerlas bien limpias antes de tratar al paciente y antes de aplicar la acupuntura. La preparación de los lugares de aplicación de las agujas. Aquí tenemos que limpiar al paciente ya sea con alcohol o algodón para esterilizar la zona antes de aplicar el tratamiento. Agujas y equipos estériles y su almacenamiento adecuado. Bueno, en este caso de acá en las agujas y equipos estériles, las agujas son personales. Las agujas se le dan al paciente para que el paciente las tenga y cada 5 sesiones se van esterilizando, se van hirviendo en agua. Lo que puede hacer el paciente también es que cada 10 sesiones se tienen que ir cambiando las agujas. ¿Por qué? Porque las agujas mediante van pasando las sesiones van perdiendo su filo, van perdiendo calidad y van perdiendo su efectividad también. Y pueden ser muy dolorosas ya a partir de la 7ª o 8ª sesión. La manipulación y eliminación cuidadosa de las agujas y las torundas utilizadas.
El tratamiento de acupuntura no se limita a la aplicación de agujas, sino que puede incluir asimismo la acupresión, que es más que todo el masaje, la electroacupuntura, en donde se utilizan los estímulos eléctricos para distintas enfermedades, como en el caso de las parálisis faciales, es muy efectiva. La acupuntura láser o la láserpuntura es muy efectiva y es un método distinto o es un método parecido a la acupuntura, nada más que se utiliza láser, se utiliza por medio de calor. La moxibustión es una terapia que va de la mano o va de complemento con la acupuntura. ¿Qué dicen los antiguos chinos o los antiguos datos japoneses? Dicen que lo que no cura la acupuntura es curado con la moxibustión. Por lo tanto, la moxibustión es una terapia muy efectiva también, que puede ser utilizada en vez de la acupuntura. La aplicación de ventosa, raspado y magnetoterapia. Estas de acá son ya terapias un poco ya fuera del apartado de la acupuntura, pero que al igual son bastante efectivas para tratar distintas enfermedades. Como subtema número 8, el último subtema, que es muy importante también, tenemos accidentes y reacciones adversas. Aquí vamos a aprender qué hacer en el caso de que los pacientes sufran algún tipo de desmayo o estén nerviosos, en que sufran algún tipo o que sufran cuando la aguja se quiebra estando dentro del cuerpo, etc. En el caso número 1 tenemos los desmayos. En personas que se van a desmayar podemos encontrar lo siguiente: con los pacientes que se someten por primera vez a la acupuntura o que tienen una constitución delicada o debido a un manejo torpe o descuido se pueden presentar accidentes. En este caso son pacientes muy nerviosos, pacientes que están alterados, pacientes que piensan que la acupuntura les va a doler o les va a provocar un dolor intenso, al igual que una inyección intramuscular, pero no, hay que tratar de explicar al paciente que la acupuntura no duele, que no le va a doler, que es para su beneficio, que uno no trata de provocarle dolor, sino más bien de curarlo. En la constitución delicada hay que tener mucho cuidado también, porque como les estaba diciendo anteriormente, le pueden provocar algún tipo de desmayo, pueden empeorar al paciente o le pueden provocar un estímulo excesivo también. Los primeros síntomas son: ¿cómo podemos identificar si la persona se va a desmayar? Mareo y vértigo. La persona empieza a experimentar un tipo de mareo al momento en que estamos aplicando la acupuntura. Irritabilidad, náuseas, palidez de cara. Esta palidez de cara, el paciente generalmente se va a poner pálido, o se va a poner blancuzco, se va a poner verde, etc. También, no lo puse acá, pero el paciente puede experimentar una sudoración excesiva, una sudoración helada, el paciente se puede poner helado también. Apariencia torpe. Tenemos que en la apariencia torpe el paciente lo vamos a ver con una apariencia distinta a la que llegó a la consulta, ya no va a ser una apariencia fuerte y nada de eso. Cuando aparecen los primeros síntomas, hay que extraer de manera inmediata la aguja, acostarlo y ayudarlo a que se relaje. Como les estaba explicando anteriormente, tenemos que decirle al paciente que se relaje, que la acupuntura no le va a doler y que es para beneficio de él. Como caso número 2 tenemos la aguja atrapada. Si después de insertar la aguja es difícil o imposible avanzar o retrocederla, rotarla o sacarla, se dice que la aguja está atrapada. Hay distintos métodos de inserción en donde la aguja es necesario que quede atrapada para hacer mejoría en el paciente. Por ejemplo, en la hemiplegia espástica, en donde el paciente en la hemiplegia flácida, en donde el paciente está débil, entonces es necesario atrapar la aguja en el músculo para que el paciente recupere la fuerza. ¿Qué debemos hacer en este caso? ¿O a qué se debe esto? Esto se debe a espasmos musculares en pacientes muy nerviosos o al enrollamiento excesivo de las fibras del músculo. O al enrollamiento de la fibra del músculo en la aguja, que puse agua por esta aguja, debido a una rotación excesiva. ¿Qué debemos hacer en este caso? Para lograr retirar la aguja efectivamente sin que se doble, sin que se quiebre, porque esto es muy peligroso. Pedirle al paciente que relaje los músculos de la zona, que trate de relajarse, que trate de concentrarse, que trate de quitarse el nervio que tiene, porque esto le puede provocar mucho dolor con una aguja atrapada. Realizar un masaje alrededor de la aguja sin lastimar al paciente. Se debe realizar un masaje alrededor para estimular el músculo. Si el paciente no se quiere relajar o si está demasiado nervioso, lo tenemos que hacer nosotros mismos. Tenemos que realizar un pequeño masaje alrededor y
Así el músculo o la zona se va a relajar también, facilitando la extracción de la aguja. Rotar la aguja suavemente hasta que se vaya soltando. Este es un método que se utiliza, pero es un poco doloroso. Tenemos que rotar la aguja o tratar de soltarla del músculo mediante la vamos sacando. Vamos rotando, vamos sacando. Y así es como se puede evitar una aguja atrapada, o lo que se puede hacer para evitar que la aguja quede atrapada. Como último tenemos aguja